Bienvenidos al video de programación básica de Swift. En este estaremos hablando de los operadores lógicos. Aquí pues les coloco los tres que se utilizan en el día a día. Estamos hablando del NOT, el AND y el OR. El NOT lo que hace es que si A, por ejemplo, vale true, lo invierte y ahora va a valer false. Y si es false, va a valer true. Entonces lo que hace es invertir el valor. AND va a hacer que dos operadores sean exactamente, AND va a validar si dos operadores son exactamente true. Si A es true y B es true, entonces el flujo continúa. Y en el caso de OR, si uno de los dos es true, puede continuar. Entonces esto nos ayuda a validar cierta lógica dentro de nuestro flujo de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una constante donde nosotros decimos, bueno, se le va a permitir la entrada y yo digo que está en false desde el inicio. Entonces está en false, pero como yo lo estoy negando aquí, él va a pasar a ser true. Si yo imprimiese esto, voy a ver que se le concedió el acceso, porque si antes era false, lo que yo hice en mi programa fue forzar a que fuese true. Esto puede ser un poquito de hacking, donde puedo decir, bueno, viene una cierta lógica donde está en false y yo coloco esta línea, esta simple línea o este simple comando y ya con eso lo valido en true. Entonces estoy forzando un valor a que se invierta. Esto nos ayuda a poder validar cierta información. Otro ejemplo que tengo acá pues es si el código de la puerta fue introducido. Yo le digo que sí y yo le digo, bueno, si fue escaneado con la retina, le digo que false. Entonces aquí yo valido con el AND. Si tienes el código de la puerta y pasaste el escáner de retina, entonces eres bienvenido. Pero no va a ser bienvenido porque uno de los dos es false. Los dos tienen que ser true para que pase. Si yo imprimiese esto, voy a darme cuenta que el acceso fue denegado porque uno de los dos es false. Entonces esto permite una lógica muy sencilla pero fuerte para poder hacer un flujo determinado. Entonces AND se utiliza mucho en la programación y creería que la gente que programa el lenguaje C lo utiliza en su día a día. El lenguaje como Swift, que viene también de un lenguaje de C, es parte del desarrollo que nosotros tenemos que implementar en nuestra programación. Por otro lado tenemos el OR. Entonces es lo mismo, básicamente es la misma ecuación donde le digo, bueno, si tienes la llave o tienes el password, en este caso la llave pues no la tiene, pero tiene el password. Entonces o tienes la llave o si tienes el password puedes entrar. Y como uno de los dos es true, en este caso tiene el password pero no tiene la llave, yo le digo bienvenido. Entonces el OR valida lo que le comentaba antes, valida si una de las dos expresiones es verdadera. Ahora, un poquito de lenguaje más complejo sería esta línea de código, por ejemplo, es un poco más compleja, pero se puede leer. La idea de todo esto, y si se fijan abajo, lo coloqué de forma diferente, es cómo tú desarrollas tu programa. Por ejemplo, aquí tenemos Enter Code, o sea, introduce el código y pasó el examen o el escáner de retina. Fíjense que aquí estoy validando el AND, pero esto en funciones de niveles o jerarquía de operadores, el AND se va a hacer primero antes que el OR. Entonces, lógicamente él va a hacer esto, luego va a comparar el resultado de esto con el hashtag key y luego va a comparar el hashtag key con el override password. Entonces va a ser, digamos que una forma escalada de acuerdo a la jerarquía. Como este va a ser true, en este caso va a ser false, este va a ser false porque habíamos hablado que este es true y false, este va a ser false, entonces valía false y hashtag key y vemos que es false, entonces esto de aquí a aquí es falso, pero cuando llega aquí es true. Entonces finalmente él imprime, sí, bienvenido, porque si tienes alguna de todas estas validaciones en true, va a pasar. ¿Cómo yo hago para que esto sea más legible? Encierro cierta lógica en paréntesis. Entonces aquí yo le estoy diciendo, para que alguien vaya a leer el programa que no sea yo, que esto se va a ejecutar primero, luego el resultado de esto, porque está encerrado en paréntesis, se va a ejecutar esto con esto y luego esto con esto. Entonces la idea es poder tener un código legible. Entonces aquí vemos una lógica donde yo lo que quiero es leer cierta información de acuerdo a si es verdadero o falso y empiezo a utilizar validadores lógicos. Si estas son verdaderas, si algunas de estas son verdaderas o como habíamos hablado antes, si yo lo que quiero es forzar a que sea true o false de acuerdo a mi lógica. Con esto finalizamos la parte de operadores lógicos y pues nos vemos en el siguiente video.